La primera noche fue solo un detalle, un crujido, apenas un sonido seco en el techo, como si la madera se contrajera por el frío. Clara lo escuchó mientras leía en la sala, con las luces bajas y el silencio que llenaba cada rincón de la casa. No le dio importancia. Era normal que las casas viejas se quejaran, sobre todo aquella, que había comprado hacía apenas 2 meses en un barrio apartado de las afueras de la ciudad. Clara vivía sola, y lo prefería así. Había trabajado duro para tener esa casa. 2 pisos, un jardín pequeño y ventanas grandes que dejaban pasar la luz del día. Era su refugio, un lugar donde escapar de la rutina y el ruido de la ciudad. Aún así, cada noche, cuando las sombras se estiraban en las paredes, sentía un peso extraño en el aire, como si aquella casa respirara de un modo distinto. Esa primera noche, el crujido fue solo eso, madera que se acomodaba. Pero al acostarse, Clara tuvo un sueño inquietante. Soñó con pasos, con alguien moviéndose en el piso superior, aunque ella sabía que no había nadie más allí. Despertó sobresaltada con el corazón latiendo fuerte. El silencio que la rodeaba era tan profundo que le pareció sospechoso. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Trabajaba desde casa, preparaba sus comidas y en las noches disfrutaba de una copa de vino frente al televisor. Sin embargo, algo comenzó a repetirse. Ese mismo crujido en el techo, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Al principio lo ignoraba, pero poco a poco fue imposible no notarlo. A veces sonaba más largo, como si algo se deslizara sobre las vigas. Una noche, mientras se duchaba, escuchó un golpe sordo arriba. El agua tibia recorría su espalda, pero aquel sonido la obligó a abrir la cortina de golpe y quedarse en silencio, con el corazón acelerado. Nadie. Solo la respiración entrecortada y el repiqueteo del agua. Debe ser algún animal, se dijo en voz baja intentando convencerse. Quizá un gato que había encontrado la manera de entrar. Pero los días pasaron y el misterio se hizo más denso. Cada vez que llegaba a casa después de hacer compras, encontraba cosas fuera de lugar. Una taza movida, una puerta entreabierta, su abrigo en una silla distinta a la que lo había dejado. No eran grandes cambios, sino apenas alteraciones mínimas, pero suficientes para inquietarla. Una tarde, Clara decidió subir al altillo. Había un espacio reducido sobre las habitaciones del segundo piso, apenas un hueco polvoriento que se usaba para guardar cajas. Tomó una linterna y abrió la compuerta del techo con esfuerzo. El aire que salió era frío y denso, cargado de polvo viejo. Apuntó la luz hacia adentro y no vio nada fuera de lugar. Cajas cerradas, bolsas olvidadas, telarañas. Se convenció de que su mente estaba jugando con ella. Bajó la escalera y cerró la compuerta, pero esa noche no pudo dormir. A la medianoche, el crujido regresó. Ya no era un sonido aislado, sino una secuencia. Pasos cortos, como alguien arrastrándose lentamente de un extremo al otro del techo. Clara se quedó rígida en la cama, con los ojos fijos en el techo oscuro. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no estaba sola. De pronto, un golpe. No en el techo esta vez, sino en la pared junto a su cama, como si algo hubiera caído pesadamente del otro lado. Clara contuvo el aliento. El silencio volvió, más espeso que nunca. A la mañana siguiente intentó seguir con normalidad, pero el miedo ya la acompañaba en cada gesto. Preparaba el café mirando de reojo al techo. Caminaba por la casa escuchando sus propios pasos duplicarse en el eco. Algo estaba mal. Lo sentía. Esa misma noche, mientras leía en la sala, escuchó un sonido distinto. Un suspiro. Largo, contenido, justo encima de ella. La piel se le erizó de inmediato y dejó caer el libro al suelo. Miró hacia arriba, hacia la madera oscura del techo, y por primera vez deseó no estar sola en esa casa. Un silencio sepulcral llenó el lugar. Entonces, 3 golpes secos resonaron, perfectamente marcados, como si alguien llamara desde el otro lado. Clara retrocedió, la respiración temblorosa, el corazón en la garganta. Nadie debía estar allí arriba, nadie. Y sin embargo, no podía ignorar lo que había escuchado. El café de la mañana sabía amargo, aunque había puesto la misma cantidad de azúcar de siempre. Clara lo bebía sin ganas, mirando la ventana empañada por la lluvia. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, como si cada rincón esperara a que ella hiciera el primer movimiento para despertar. Había pasado la noche en vela, escuchando, con los ojos abiertos en la oscuridad, incapaz de ignorar la idea de que algo,
o alguien compartía el mismo techo. Intentó racionalizarlo. Quizás era la estructura, el viento, los cambios de temperatura. Quizás era su mente, sobrecargada de trabajo y soledad, pero en el fondo sabía que no era así. Los golpes eran demasiado precisos, los suspiros demasiado humanos. Decidió poner a prueba su cordura. A media mañana, colocó pequeños objetos en posiciones exactas. Una cuchara en diagonal sobre la mesa, un libro abierto en la repisa, una toalla doblada con meticulosidad quirúrgica en el baño. Lo anotó todo en un cuaderno, como un inventario silencioso. Pasaron las horas. La lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. El día se volvió gris, y en esa penumbra, Clara sintió la necesidad de encender todas las luces de la casa. Caminaba de un lado a otro, nerviosa, mirando el techo como si pudiera ver a través de él. Cuando la noche cayó, el miedo volvió a ser un huésped tangible. Encendió una vela, aunque tenía luz eléctrica. No sabía por qué, pero necesitaba algo cálido y frágil que pudiera acompañarla. Se sentó en la sala, con la libreta a un lado. Las agujas del reloj avanzaban lentas, y entonces lo escuchó otra vez, el crujido. Primero suave, luego más firme, como pasos cortos, arrastrados, reptando sobre las vigas. Clara apretó los puños y se obligó a no moverse. Quería comprobarlo. Tenía que estar segura. La vela titilaba, proyectando sombras que parecían respirar en las paredes. Arriba, los sonidos se desplazaban de un extremo al otro. Clara cerró los ojos, concentrándose en el ritmo. No eran animales. Era alguien. De repente, un leve golpe metálico, como si una cuchara cayera al suelo. Clara abrió los ojos de golpe y corrió hacia la cocina. El corazón le martillaba en las sienes. La cuchara que había dejado en diagonal sobre la mesa estaba en el suelo, perfectamente alineada con sus pies. La libreta. Pensó en la libreta. Corrió hacia la sala y la encontró allí, sobre el sofá, abierta en una página distinta a la que había dejado. Su respiración se volvió jadeante. Un nudo en la garganta le impedía gritar. No estaba sola. Con manos temblorosas, marcó en el cuaderno. Se mueve. Sabe que la observo. Está aquí. Quiso huir, salir de la casa y no volver, pero el miedo la mantenía paralizada. ¿Y si al abrir la puerta se encontraba cara a cara con lo que fuera que habitaba arriba? ¿Y si la esperaba justo en la escalera? La noche se hizo interminable. El reloj marcaba las 3 cuando escuchó el sonido más escalofriante hasta entonces. Un arrastre pesado, justo sobre su cama. Como si algo, o alguien, se acomodara en el suelo del altillo, encima de donde ella debía dormir. No pudo soportarlo más. Tomó las llaves y salió a la calle bajo la lluvia. Corrió sin mirar atrás, empapada, hasta llegar al coche. Pasó el resto de la madrugada en el interior, con el motor apagado, respirando rápido, observando las ventanas iluminadas de la casa que parecía mirarla desde lejos. Al amanecer, con los ojos enrojecidos y el cuerpo exhausto, regresó. La puerta estaba cerrada como la había dejado. Las luces seguían encendidas. Entró con cautela, cada paso un desafío al pánico. Lo primero que vio fue la vela consumida en la mesa, y justo al lado, en la página abierta del cuaderno, una frase escrita con su propia pluma, con letra desconocida. Ya era hora de que me dieras cuenta. Clara soltó un grito ahogado, dejando caer las llaves al suelo. Su cuerpo se quedó rígido, los ojos fijos en esas palabras imposibles. El miedo ya no era una sospecha, era real, y estaba dentro de su casa. El sol de la mañana no logró espantar la sensación de que algo se había quebrado para siempre en la tranquilidad de la casa. Clara no podía apartar de su mente aquellas palabras escritas en el cuaderno. No era un error, ni una alucinación. Alguien había estado allí, tan cerca como para usar su pluma, tan confiado como para dejarle un mensaje. Decidió no subir al altillo. El simple pensamiento de empujar aquella compuerta y enfrentar lo que hubiera allí arriba le revolvía el estómago. En cambio, trató de convencerse de que podía encontrar una explicación lógica. Revisó ventanas, cerraduras, incluso buscó señales de una intrusión en el jardín. Nada. Todo estaba intacto. El día lo gastó limpiando compulsivamente, como si al ordenar las cosas pudiera poner en orden también sus pensamientos. Pero al caer la noche, la ansiedad volvió a instalarse. La casa respiraba distinto de noche. Cada rincón se llenaba de sombras que parecían observarla. Encendió todas las luces, dejó la televisión a un volumen alto
Intentó cocinar algo sencillo, pero cada sonido del techo, cada crujido, la hacía girar la cabeza con el corazón golpeándole el pecho. A medianoche decidió acostarse. Quizás con suerte el cansancio la haría dormir. Apagó la luz de la habitación, pero dejó una lámpara encendida en el pasillo. El silencio la envolvía como una manta áspera. No pasó mucho tiempo antes de escuchar el arrastre. Pasos cortos, el suspiro. Clara se tapó la boca con una mano para evitar que su respiración la delatara. Estaba segura. Alguien se movía justo encima de ella. El colchón crujió levemente, no por su peso, sino por un roce. Clara contuvo un grito. Algo, desde arriba, se desplazaba siguiendo la línea exacta donde ella estaba acostada. El sonido era lento, como uñas rascando la madera. El miedo la inmovilizó. Apenas podía parpadear. Entonces lo sintió. Un polvo fino cayó sobre su rostro. Se incorporó de golpe y vio que, en el techo de su cuarto, entre las tablas, había pequeñas rendijas, y desde allí algo se movía, algo que respiraba. La lámpara del pasillo parpadeó. Un segundo de oscuridad. Luego volvió la luz. Clara aprovechó para levantarse y correr hacia la sala, temblando, sin mirar atrás. El silencio volvió, pero esta vez cargado de expectación. Se obligó a pensar en una solución. Llamar a alguien, pedir ayuda. ¿Pero qué diría? ¿Que había escuchado pasos? ¿Que alguien le había escrito en un cuaderno dentro de su propia casa? ¿Quién lo creería? De repente, escuchó el crujido de la escalera. Clara giró la cabeza. El sonido era leve, pero inequívoco. Alguien descendía lentamente desde el altillo. Se escondió detrás del sofá, con las manos apretadas contra la boca. Cada músculo de su cuerpo gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto. Pasaron segundos eternos. Luego, un susurro bajo, apenas audible, flotó en el aire. «Clara». La sangre se le heló en las venas. Era la primera vez que escuchaba aquella voz, suave, femenina, alargada en un tono casi burlón. Un ruido metálico retumbó en la cocina. Clara aprovechó el instante para huir. Corrió escaleras arriba, como si el instinto la guiara al peor lugar posible. Su habitación. Cerró la puerta con llave y se dejó caer contra ella, jadeando. La casa permaneció en un silencio espeso, pero Clara sabía que no estaba sola. La intrusa estaba en algún lugar, quizá a unos pasos de distancia. Horas más tarde, cuando el cielo comenzaba a clarear, un olor extraño inundó la habitación. Era ácido, agrio, como comida podrida mezclada con sudor rancio. Vino del techo. Clara levantó la mirada y notó que, desde una de las rendijas, algo goteaba lentamente sobre el suelo. Un líquido oscuro que formaba un pequeño charco a pocos centímetros de sus pies. No era una alucinación. No era su imaginación. Alguien vivía allí arriba y estaba dejándole pruebas. El amanecer no trajo consuelo. Clara permaneció sentada en la cama, con los ojos fijos en aquel charco oscuro que aún se extendía en el suelo. El olor nauseabundo impregnaba la habitación, y cada respiro le recordaba que lo que estaba allá arriba no era una ilusión. Era carne, sudor, respiración contenida. No soportó quedarse allí un minuto más. Bajó corriendo las escaleras, abrió todas las ventanas y respiró el aire frío de la mañana. Quiso llamar a la policía, pero ¿qué diría? Hay una mujer viviendo en mi techo. Ni ella misma estaba preparada para pronunciarlo. Se convenció de que tenía que comprobarlo por sí misma. Tomó la linterna, arrastró la escalera plegable hasta el pasillo y con manos temblorosas tiró de la compuerta del altillo. El aire que descendió era aún más denso, cargado de humedad y ese mismo hedor ácido. Apuntó la linterna hacia arriba. El haz de luz cortó la penumbra, revelando polvo suspendido y tablas viejas. Todo parecía quieto, igual que siempre. Nada se movía. Respiró hondo y subió un peldaño. El silencio era absoluto. Otro peldaño. El crujido de la madera bajo sus pies parecía resonar en toda la casa. Alzó la cabeza, y entonces la vio. Dos ojos brillaron por un instante entre las sombras, reflejando la luz de la linterna. Ojos abiertos, fijos, demasiado cerca. Clara soltó un grito y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas contra el suelo. La linterna rodó y se apagó, dejando todo en una penumbra sofocante. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en la abertura del altillo, pero nada descendió. No hubo movimiento, ni respiración audible,
ni rastro de los ojos que acababa de ver. Clara se arrastró hasta la linterna, la encendió y la apuntó de nuevo. El hueco estaba vacío. Polvo, madera, telarañas, nada más. Cerró la compuerta con un portazo y retrocedió, temblando de pies a cabeza. Ya no cabía duda. Había alguien viviendo allí arriba. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que iba a la cocina encontraba platos sucios que no había usado. Cada vez que abría la nevera faltaban pequeños trozos de comida. En el baño, el espejo empañado mostraba huellas de dedos que no eran suyos. Y cada noche, la misma rutina. Los pasos en el techo, el arrastre, el susurro. A veces el olor volvía, tan fuerte que tenía que taparse la nariz con una sábana. El miedo se volvió insoportable. Clara apenas dormía, apenas comía. Cada movimiento suyo era observado, cada gesto replicado en esa oscuridad invisible. Sentía la mirada de la mujer incluso cuando intentaba leer, cuando se duchaba, cuando intentaba fingir que todo seguía siendo normal. Una madrugada, el sonido fue distinto. Clara abrió los ojos al escuchar un suave roce metálico en su habitación. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras alargadas en las paredes. Se incorporó lentamente, y allí, en el suelo, junto a su cama, había un cuchillo de cocina, colocado con cuidado, paralelo a su cuerpo. Clara retrocedió, jadeando, los ojos llenos de lágrimas. Ya no era una invasión silenciosa, era una advertencia. La intrusa quería que supiera que podía bajar cuando quisiera, que podía estar junto a ella, que podía tocarla mientras dormía. La cordura de Clara comenzó a quebrarse. Pasó el resto de la noche con la espalda pegada a la puerta, empuñando el cuchillo, incapaz de parpadear demasiado tiempo seguido. Cuando por fin amaneció, notó algo que la hizo estremecer aún más. En la rendija del techo, justo encima de su cama, un mechón de cabello oscuro sobresalía, inmóvil, como si la mujer hubiera estado observándola toda la noche desde allí. El terror ya no estaba oculto. El terror la miraba directamente. Clara llevaba 3 noches sin dormir. Se había convertido en un espectro dentro de su propia casa. Ojeras profundas, piel pálida, los nervios a flor de piel. Pasaba las horas sentada en el sofá con el cuchillo en la mano, los ojos fijos en el techo, esperando el siguiente movimiento. El silencio se había vuelto insoportable. Cuando no escuchaba nada lo imaginaba. Cada respiro, cada roce contra la madera, cada crujido podía ser ella, la intrusa. La madrugada del 4.º día, algo cambió. No fueron pasos, ni arrastres, ni suspiros. Fue un golpe seco, contundente, en el pasillo del 2.º piso. Clara se levantó de un salto, el cuchillo temblando en su mano. Subió las escaleras con cautela, conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío, pero la compuerta del altillo estaba abierta. El corazón de Clara martillaba tan fuerte que le dolía el pecho. Dio un paso atrás, pero el suelo crujió bajo sus pies. Entonces lo escuchó. Un suspiro, pero no desde arriba, sino justo detrás de ella. Se giró de golpe. Allí estaba, una mujer de cabello largo y enmarañado, piel sucia, ojos hundidos y una sonrisa torcida. Estaba de pie, en medio del pasillo, descalza, con la ropa hecha jirones. Su cuerpo era tan delgado que parecía un esqueleto cubierto de piel. «¿Por qué no subiste más veces?», preguntó con una voz quebrada, casi infantil, inclinando la cabeza hacia un lado. Clara retrocedió, el cuchillo en alto. La intrusa rió, una risa áspera que se cortó en seco. Avanzó un paso, lento, arrastrando los pies. «Esta es mi casa también. Tú nunca miras hacia arriba. Yo siempre estoy ahí, contigo». Clara sintió que las piernas le fallaban. Quiso gritar, pero la voz se le quebró en la garganta. La mujer avanzó otro paso, la mirada fija en ella, brillando de un modo enfermizo. En un impulso desesperado, Clara corrió hacia la habitación y cerró la puerta de golpe, echando el seguro. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar de su cuerpo. Del otro lado, la intrusa comenzó a rascar la madera con uñas largas y sucias. El sonido era agudo, desesperante, como garras sobre una pizarra. «¡Ábreme! No quiero estar sola otra vez». El rascar se detuvo. Silencio. Clara, temblando, acercó el oído a la puerta. Entonces un golpe brutal la sacudió, como si la intrusa hubiera embestido contra ella, luego otro y otro. Cada impacto hacía que las bisagras crujieran. Clara retrocedió.
apretando el cuchillo contra su pecho. De pronto la puerta dejó de vibrar. Silencio otra vez, un silencio denso, sofocante. Ella pensó que la mujer se había rendido, pero entonces, desde el techo, escuchó el crujido inconfundible de alguien arrastrándose de nuevo. Justo encima, el pánico la paralizó. El olor fétido regresó, más fuerte, como si la intrusa goteara su presencia a través de las rendijas. Clara levantó la vista y vio, horrorizada, un ojo asomándose entre las tablas, mirándola fijamente. El ojo parpadeó. Una sonrisa se formó en la sombra, y luego la voz. «Ya casi estoy dentro». El techo comenzó a crujir. Algo pesado se movía, desgarrando la madera. Una mano huesuda emergió por una rendija, los dedos sucios estirándose hacia ella. Clara gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared, mientras la intrusa forzaba su cuerpo para abrir un hueco más grande. La madera se partía, astillas caían al suelo, y cada segundo la mujer estaba más cerca de descender. Era el final de la espera. La intrusa ya no se escondía, quería bajar, quería vivir en la misma oscuridad que Clara, quería compartir la casa, pero solo una podía quedarse. La madera crujía como un animal agonizante. Cada golpe de la intrusa desde arriba arrancaba astillas que caían sobre Clara, que permanecía encogida contra la pared, con el cuchillo apretado en la mano. La rendija se abrió más. Medio rostro apareció entre las tablas, piel pegada al hueso, ojos hundidos, sonrisa torcida. La mujer jadeaba, con un sonido húmedo, como si cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. «Ya casi», susurró estirando un brazo que se retorcía como una rama muerta. Clara gritó y lanzó el cuchillo hacia arriba. La hoja rozó la mano de la intrusa, que retrocedió con un chillido agudo, más animal que humano. El hueco quedó manchado con una gota oscura que cayó sobre el suelo, espesa, caliente. El silencio volvió, pero Clara sabía que no había terminado. La mujer seguía allí, escondida en el techo, esperando el momento exacto para bajar. No soportó quedarse en la habitación. Salió corriendo, bajó las escaleras y se encerró en la sala, temblando, con la respiración cortada. No había a quién llamar, no había dónde huir. La casa era su cárcel, y la intrusa conocía cada centímetro de ella. Las horas pasaron lentas. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un nuevo sonido la hizo congelarse. Pasos, pero no en el techo. En el pasillo, lentos, arrastrados. Clara apretó los puños y se obligó a mirar. La figura apareció desde la penumbra. Cabello largo, piel sucia, la ropa hecha jirones. Caminaba erguida esta vez, con los ojos fijos en ella, sonriendo. «Ya no quiero subir más», dijo la mujer, con un hilo de voz. «Aquí abajo hay más espacio». Clara retrocedió, lágrimas en los ojos, el corazón golpeando con violencia. La intrusa avanzó, despacio, disfrutando de cada segundo de terror que provocaba. «Compartamos, Clara, tú abajo, yo arriba, hasta que no quede espacio para las dos». Clara corrió hacia la puerta principal, pero la encontró cerrada con llave. Había dejado las llaves en el piso de arriba. Maldijo en silencio, girando desesperada el picaporte. Detrás de ella, los pasos se acercaban. El olor fétido llenaba la sala. Una mano huesuda se posó en su hombro. Clara gritó y se giró con un impulso ciego. El forcejeo fue breve, caótico, un torbellino de uñas, cabello y respiraciones jadeantes. Un golpe seco retumbó en la madera del suelo. El silencio se extendió. Minutos después, Clara estaba de pie en medio de la sala. Sus manos temblaban, su cuerpo entero sudaba frío. Miró hacia el techo, donde el hueco abierto dejaba ver la negrura del altillo. Arrastró a la mujer inconsciente, o muerta. No lo sabía, y con un esfuerzo desesperado la empujó de nuevo hacia arriba, al espacio estrecho donde había vivido escondida. Cerró la compuerta de golpe y se desplomó contra la pared, jadeando. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, absoluto. Al amanecer, Clara abrió todas las ventanas y dejó que la luz llenara cada rincón. Intentó convencerse de que había terminado, de que todo había sido un mal sueño, pero al mirar hacia el techo, algo le heló la sangre. La compuerta del altillo estaba ligeramente abierta, y desde la oscuridad, una voz apenas audible descendió, susurrante, casi cariñosa. «No puedes echarme. Yo siempre estuve aquí.
Clara se quedó paralizada, con el rostro desencajado, entendiendo que el verdadero encierro no estaba en la casa, sino en ella misma, porque ahora sabía que nunca volvería a estar sola,